Hola a todos, ¿cómo están? Tati Restovich de este lado. Bienvenidos. Digo, como siempre, buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al sitio de donde nos estén mirando hoy. Ustedes verán en pantalla. Ni siquiera les hicimos introducción, le voy a dar la bienvenida a esta querida amiga de tantos años, la doctora Chinda Concepción Brandolino. Chinda, gracias por estar del otro lado y por el tiempo que siempre dedicaste, no solo a mí, a estas entrevistas, sino también a toda la humanidad. Gracias a vos, Tati, por esta invitación, que además me encanta porque siempre buscas hasta el fondo la verdad de las cosas y tampoco tenés miedo en esta época de gran persecución, ¿no es cierto? Parece que así estamos, ¿no? Estamos en una era en donde me hace acordar un poco a lo que fue el principio del 2020, viste que se hablaba de algo en particular que movía las baldosas flojas del relato oficial, enseguida la censura se imponía. Era un poco quizás menos agresiva de lo que está haciendo hoy día. Claro, hoy es mucho más agresiva y apelan a todo tipo de recursos para callarte, porque además ahora hay un sistema de gobierno, tanto en el país como en el mundo, totalmente deshumanizado, ambicioso, tiránico, contrariamente a lo que la gente cree. Esta forma que llaman democracia actualmente, esto no es democracia ni No, es para Estado nada. de Derecho. No hay libertad absoluta de expresión. Acordate en la pandemia, cuando, ¿quién fue? ¿La ministra de Seguridad o la ministra, sí, que decía, lamentablemente voy a iniciar una censura cibernética por ciberseguridad, todas Ah, las sí, es cierto. desinformaciones, ¿te acordás? Sí. Cuando nosotros hablábamos de la pandemia y demás, empezaron con esa censura terrible a bajar todos los programas de los que teníamos voces disidentes. Fue impresionante, ¿no? Mira, vos Impresionante. justo me diste el pie, porque una de las tantas preguntas que tenía para hacerte, y quiero adentrarnos rápido, así no te robo ni el tiempo ni a vos ni a las personas que están esperando, porque siempre hay algo que me dicen, la cortás mucho a Chinda. Digo, lo que pasa es que cuando Chinda pone primera, es muy difícil frenarla para poder hacerle una pregunta concisa, porque siempre se explaya de una manera catedrática. Así que la pregunta es la siguiente, Chinda, desde el 2020, 2021, vamos a ponerlo si querés por bienio, 2021, 2021, 2022 y así sucesivamente, supongo que se graduaron muchísimos médicos, ¿no? En todas las universidades de lo que corresponde. Vamos a hablar de Argentina en este caso, ¿no? Y lo que me llama la atención, o es llamativo, es el hecho de que no haya una sola voz que se alce en contra, digamos, ya sabemos, del sistema sanitario, de la salud, de las farmacéuticas y demás, de todos esos médicos que se fueron graduando con el paso de los años. No se han visto jóvenes hoy día que tomen la posta como para que haya alguien que te siga a vos, que siga quizás a Oscar Bota o a otro médico y demás. Esa es una pregunta, y la segunda que quizás viene enganchada es saber si supongo, ¿no? Es parte del adoctrinamiento que reciben dentro de las facultades, es parte de si entran en primer y segundo año por allí y saben que es un gran negocio de las farmacéuticas, donde tienen, quizás a lo mejor ya tienen su dinero asegurado, el tiempo compartido, las vacaciones, el auto y demás. Es una cuestión de nihilismo, es una cuestión de egocentrismo. ¿Cuál es? ¿O es todo eso junto? Es todo eso junto. Mira, Tati, Wow. desde que entran a primer año los chicos reciben un adoctrinamiento tremendo. Primero, el ateísmo, ¿no? Es decir, asegurarles que todo lo que es religioso, el concepto de Dios es una fantasía. Se aseguran jóvenes médicos absolutamente materialistas y carentes de toda noción trascendente, que no es una cosa menor, porque la persona con esas características cree que lo único importante es lo que va a ganar acá. ¿Para qué voy a renunciar a mi bienestar si no hay otra vida, no hay alma, no hay... Entonces, de a poquito los van adoctrinando en ese ateísmo en forma enfática desde el primer año. Luego, por supuesto, en una especie de epistemología marxista, donde arrancan diciendo que la verdad no existe, que la verdad es el consenso de científicos, esto desde el primer año de la facultad, y que Ujú. por consenso, bueno, esa verdad, mientras sirva va a ser verdad,
y cuando ya no sirve más que haya otra que la supera, esa va a ser la verdad. Ya los adoctrinan con la noción de consenso, que todo lo que está fuera de consenso es disonante, que el número, porque hay consenso, el número es lo que asegura la verdad, contrariando, por supuesto, toda la historia de la humanidad, donde vos ves que desde Newton todos los grandes descubrimientos, los tipos que no estuvieron de acuerdo con el consenso, dijeron, no, Sí, esto no es así, señores, y los tipos hicieron los grandes cambios en la ciencia y en la ciencia en general y en la medicina en particular. Les van enseñando y los van atemorizando con siempre hay un loco que sale del consenso, bueno, que son enfermos o que son fracasados o que son... ya los van, y te digo, por enorme cantidad de estudiantes de medicina que he atendido todos estos años, además de muchos cercanos que se han recibido, gracias a Dios, en muchos procuré guardarles el alma y esa conciencia. Y después los van enfilando una clara política sanitaria deshumanizada, donde la prevención es la vacuna. Entonces, en pediatría solamente le enseñan el calendario de vacunación. Por supuesto, no tienen ni noción cómo se hace una vacuna, con qué se hace una vacuna, cuáles son los efectos adversos de una vacuna. Es el calendario y que es una locura y que por los antivacunas, que las enfermedades terminaron por las vacunas. ¿Y por qué todo eso prende? Porque no es un problema tan sencillo, querida Tati. Vos pensás que en 1987 se cambiaron los programas de primaria y secundaria. Entonces los ujú, chicos que van a escuelas primarias y secundarias realmente entran a una universidad con una ignorancia vasta, terrible, una ignorancia inconmensurable sobre la historia de la humanidad, sobre la historia argentina, sobre la historia de la ciencia, sí, me imagino. sacando rarísimas excepciones en los miles o cientos de miles de colegios de nuestro país. De historia no tienen la menor idea y mucho menos de historia de la ciencia o de la medicina. Si eso supieran, se darían cuenta que en toda la historia de la humanidad las enfermedades, epidemias empezaron y terminaron solas en un par de años, en pocos meses, según distintas características, que la generación de grandes enfermedades infecciosas, contagiosas o infectocontagiosas se debió a grandes fallas sanitarias a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando la humanidad incurría en fallas sanitarias graves, por supuesto ocurría la enfermedad o en grandes guerras, ¿no es cierto? Sí, sí, seguro. Entonces uno, cuando lee, cuando estudia, cuando vos sos mucho más chica que yo, pero no sé si alcanzaste a tener el programa antiguo que cambia ya en los 90. Nosotros teníamos, ni hablar en la escuela primaria, historia argentina, historia universal, geografía argentina universal, todos los tiempos verbales, historia y letras, todos los géneros literarios. Teníamos, por ejemplo, el Cervantes en séptimo grado, y cuando entrabas a primer año tenías en primer año botánica, en segundo año zoología, en tercer año Mm, anatomía, en primer año historia antigua antigua y medieval, moderna y contemporánea en segundo, eh, después historia argentina, y en cuarto año historia de las presidencias argentinas. Y ni hablar físico-química, química orgánica, química sí, por inorgánica. Es supuesto. decir, salimos de los colegios con un bagaje de conocimiento enorme que nos hacía dueños de nuestro pensamiento. Podíamos tener un espíritu crítico. Sí, seguramente. Entonces, esta maniobra que se hizo la Argentina es muy importante, lo que estamos hablando ahora. Ojalá que nuestros escuchas alcancen a entender lo que quiero explicar. La Argentina fue sometida políticamente a un proceso gramsciano. ¿eh? Gramsci, que fue el Mm, creador del Partido Comunista Italiano en 1921, cuando cae preso en la cárcel de Mussolini, que también eran los dos intelectuales y se respetaban y en el fondo se apreciaban mutuamente. Entonces Mussolini le traía libros, revistas para que leyera y no se aburriera, y escribió los famosos cuadernos de la cárcel en ese tiempo de presidio que termina cuando los aliados entran en Italia o cuando matan a Mussolini, ¿no es cierto? Bueno, y allí dice en síntesis lo siguiente, Tati. Dice así, la Iglesia Católica durante 2000 años ha logrado generar un sentido común, un pensamiento general que nadie rebate,
que lo sostiene una viejita analfabeta, un niño de la primaria y un doctor de la universidad. Se refería a los 10 mandamientos, no Ujú, matar, no robar. me imagino. Toda la ética cristiana no es discutida, y todos los valores que se desprenden de esa ética cristiana son compartidos por todos los ciudadanos. En cambio, nosotros, los comunistas, dice Gramsci, solo tenemos unos pocos seguidores en las universidades. El pueblo trabajador nos odia. Si nosotros logramos cambiar ese sentido común por otras creencias y convencemos al pueblo de que siempre ha creído eso, que siempre ha sido así, y para eso usamos los planes de estudio y los medios de comunicación masivos, la revolución armada no será necesaria, la revolución se hará sola. Claro, Cambiaremos el sentido común del pueblo. Y en otro apartado, Gramsci dice también, tenemos que penetrar, no es la palabra penetrar, infiltrar los partidos políticos mayoritarios de todos los países que han Estado de Derecho, que en Argentina es el radicalismo y el peronismo. pero Entonces, es una larga historia, pero desgraciadamente, cuando asume el gobierno militar en la década del 70, en el 76, el general Videla acepta la imposición de Estados Unidos de poner como ministro de Economía a Martínez de Oz. Martínez de Oz era el representante de Citicorp en toda América, y él hace que el presidente tome como del Estado una deuda que era que privada totalmente. O sí, sea, sí, hace que la Argentina asuma una deuda que no le correspondía, con intereses exponenciales imposibles de ser pagados por ningún país. Con lo que hoy debemos el Producto Bruto Interno. ¿Y qué repercusión tiene eso en lo que estaba diciendo antes? Que cuando cada año después de la guerra de Malvinas pagamos los servicios de intereses de la deuda, ese dinero se agota para pagar los gastos internos. Entonces cada gobierno tiene que pedir un nuevo préstamo. Y en cada cláusula de esos préstamos, el gobierno de turno firma las modificaciones que hará en las medidas de salud y sanitarias de todo el país. ¿No es cierto? Entonces, entiendo. eh, junto a ese desastre que hace el gobierno militar, que fue la estatización de una deuda que nada tenía que ver con el pueblo argentino, se presenta la guerra de Malvinas, que fue heroica, que nuestros soldados fueron heroicos y que es una guerra justa. Pero Inglaterra, con su servicio de inteligencia terrible, y la Mossad, por supuesto, precipitó la guerra mucho antes. ¿Por qué? Porque diplomáticamente había ganado Argentina todas las instancias. Y ya para Inglaterra era obligatorio ante Naciones Unidas dar el territorio de Argentina. Entonces, la flota inglesa, querida amiga, salió 6 meses antes de la guerra a entrenarse al Mediterráneo. El libro sobre Malvinas del doctor Díaz Araujo, el mejor investigador en historia de la Argentina, que murió en el 2020. Entonces, eso y determinadas maniobras que se hicieron provocaron la guerra. Y Argentina tenía que responder porque perdíamos el derecho sobre el Tratado Antártico y un montón de cosas, como después la perdimos por Sí, capitulación de guerra. La hubiéramos perdido de todas maneras vergonzosamente. Nuestros hombres, nuestros soldados trataron de salvarlo. No fue el responsable Galtieri de esta pérdida. Tanto es así que la habitación de Galtieri estaba eh, llena, del otro lado estaba la oficina prácticamente de Thatcher, llena de micrófonos. Hay un libro interesante en inglés, no me acuerdo el autor, que es El hundimiento del general Belgrano, que da el nombre de los 10 generales argentinos que traicionaron a la nación argentina y que son los culpables de todo esto y de la derrota. Y sin perjuicio, Tati, de que nuestros soldados han sido maravillosos, héroes de la guerra, y que fue la última gesta católica de la historia de América. Realmente el bien contra el mal. El proceder de Inglaterra siempre fue vergonzoso moralmente, aunque sí, ellos asuman en las películas otras conductas. Han devastado África, han devastado Asia, de destruyeron el todo. imperio chino. Todo lo que ha tocado Inglaterra lo ha destruido, lo ha esclavizado y lo ha hecho retroceder en su civilización terminantemente.
A partir de la derrota de Malvinas, cuando asume Alfonsín, por supuesto, su gobierno fue gestado en Nueva York y todos los gobiernos subsiguientes, con las cláusulas y requisitos de lo que nosotros tenemos. Y por supuesto, acordate que en otra ocasión hemos hablado de eso, el designio para Argentina es imponer, y en general para Sudamérica, gobiernos socialistas. Sí. Así era el sueño de Rockefeller, de manera que en la Argentina pusieron como canciller totipotencial a Dante Caputo. Dante Es Caputo verdad, fue, lo hablamos eso, recuerdo. claro, Sí, Dante sí. Caputo con Roulé, la que fue gobernadora de Buenos Aires, fueron los principales activistas de la revolución marxista de mayo del 68 en París. Él Un no tipo estuvo con un largo perdón, entrenamiento de Chinda, él no estaba en lo que era en la parte de educación, Caputo no había venido a Argentina él para está, estar él, mira, como era infiltrado o una cosa canciller, así. era la persona, realmente era como un primer ministro con, yo te diría, hasta mayor poder que Alfonsín. Alfonsín era un pobre hombre, contrariamente a lo que la gente que desconoce la historia cree que era radical. Alfonsín no era radical, Alfonsín era marxista, fue el primer defensor del ERP, del asesino Gorriarán Merlo, un Ujú. asesino serial como fue Gorriarán Merlo, y por supuesto traicionó todos los ideales del Partido Radical. Y su personero, no Siglia, cumple ese otro pedido de Gramsci, que fue la infiltración del Partido Radical con el movimiento marxista coordinadora, cuyo personero fue y creador Cotino Siglia, y su representante en el gobierno fue Dante Caputo. Dante Caputo hace una reunión el 6 de marzo de 1987 en la Casa Rosada, perdón, en el Palacio Pisurno, perdón, el Palacio de Educación, que publica el periodista Iglesias Rocco con el titular Orgía en el Palacio Pisurno, donde hace una ordenanza por la que suprime totalmente todos los contenidos de nuestra currícula primaria y secundaria y deja contenidos libres. Eso, querida Tati, se llama postestructuralismo, desconstruir para construir. Construir, sí. Entonces deja un vacío de años donde los chicos no aprenden nada, literalmente nada. Se crean materias, construcción de ciudadanía y otros disparates que cada uno enseña. La maestra podía enseñar, qué sé yo, el Día de las Américas sobre las hormigas, el Por 25 de ejemplo. mayo sobre la luna. Así fue. Se desconstruyó, te acordás que vos sos muy joven, pero teníamos calendario escolar en todas las escuelas del país. Sí, Hoy en día tal, se celebra tal cosa. El nivel cultural de nuestras escuelas era altísimo, no había prácticamente analfabetismo en Argentina, es verdad. contrariamente a Estados Unidos que tenía un 30% de analfabetismo en su país. En Y fin, entonces destruye ese contenido y después en el 2003, entonces 1987 a 27. 2003, vaciamiento de toda la cultura con también se aborda principalmente el lenguaje con una metodología que se llama, eh, espérate que te diga, psicogénesis. ¿Qué es la Ah, psicogénesis de Piaget? Es no Piaget, enseñar al niño, sino que con la palabra generadora el niño algún día solito aprenderá a leer a los 20, 25 años, tal cual. no corregir los errores ortográficos, no obligar a enseñarlas nada, en lenguaje no enseñar los tiempos verbales, nada de memoria, en matemáticas no enseñar las tablas de memoria en la regla. Es decir, Escribí la como quieras, psicogénesis porque total te es tenés que explayar. Recuerdo que sí he exacto, visto ese todo tipo vos de de cosas. improvisación. Eso es el principal instrumento del freudo-marxismo, creado por los discípulos de Freud, que son tres, Erich Fromm, Marcuse y Reich, que son los que realizaron en la década del 20 y del 30 la revolución sexual, dando por tierra todos los esquemas, utilizando el psicoanálisis para terminar con la civilización cristiana. Esto es así. Entonces, en nuestro país se aplica esa metodología gramsciana de desconstruir para luego construir, se sacan todos los conocimientos,
Los niños de los colegios, desde que empiezan a estudiar, desde 1990, creen que la historia argentina empieza con la dictadura militar. Antes no existió nada, por Es supuesto, verdad. y, y que la guerra de Malvinas fue un desastre, que pobre Inglaterra, que era buenísima. Más o Sí, menos la pero eso síntesis aparte, es lo que eso es adoctrinamiento puro. puro. Y a partir de, fíjate vos que en el 2003 nosotros teníamos un gran obispo de una inteligencia privilegiada y una visión extraordinaria con conocimiento de historia universal de letras, pertenecía a la Academia Nacional de Letras, a la Academia Nacional de Historia. Monseñor ve que Kirchner, quien va a ser el que imponga el marxismo, Ujú. por supuesto disfrazado de la palabra peronista, pero nunca fue peronista, siempre fue marxista, hace los nuevos programas de todo el colegio secundario del país. Acordate, de construir para construir. Para Primero construir. vaciaron de contenido, los chicos llegan al 2003 sin saber nada, un desastre, y entonces repartió en profesores los distintos programas. A mí me tocaron los de biología, que puedo asegurarte que fue un adoctrinamiento marxista. El primer tercio, enseñar que la verdad no existe. El segundo, epistemología marxista pura. Y el tercer tercio del programa, evolucionismo puro, sin derecho a refutación, solo evolucionismo, es decir, es lo mismo que seas una planta, una piedra con perro, no hay dignidad humana, todos son iguales, entonces no tenés por qué respetar a un niño abortado, ni no usarlo para un experimento, ni para tráfico sexual, si es lo mismo un gusano que una Ah, gallina, que un sí. niño. ¿Eh? Eso es el adoctrinamiento que se recibió en todo nuestro país a través de los programas de Y biología. el que perpetúa hasta el día de hoy, Luego, por ende, es la pregunta que te hice al principio, y terminan en ese estado en ese sesgo cognitivo tan grande que no puede, claro, que ni siquiera no pueden pueden, verlo ellos entran, o... no pueden verlo, ellos entran a la facultad con todo ese bagaje. Si no tuvieron la gracia de Dios de tener una familia de una gran cultura que pudiera rebatir, enseñarlos, y además que tengan una familia, a ver, ¿cómo quiero decirte? Afectuosa, que se preocupe por la formación de sus hijos, pero que además tenga ese bagaje de conocimientos, los chicos, a lo mejor muy buenos chicos, entran a la universidad, a la facultad de medicina, y inmediatamente los padres, lo mismo que en humanidades, en psicología, los padres notan que sus hijos cambiaron, que los rechazan, que no quieren que les enseñen nada, y por supuesto con esos criterios, pero mamá, qué patriotismo, por favor, qué patria, eso es un invento. Pero qué sexo, mamá, eso es un invento de la cultura, mamá, por favor. Ay, pero papá, vos siempre anticuado, por Sí, favor, papá. De cómo sí, no voy a venir se ve con mi mucho. chica, tengo 15 años, pero tengo derecho porque tengo los derechos del niño de venir a donde Exacto. quiere, vos me tenés que mantener. Y Sí. bueno, y me das el dormitorio ese que quiero venir con mi novia, pero no es tu novia, tiene 15 años, no importa, papá, son los derechos del niño. La ley federal de niñez, adolescencia, dice que yo puedo hacer lo que quiero y que vos no me podés decir nada. ¿Eh? Claro, imagínate que Esto es con una toda esa apretada información, síntesis del estado del país, claro. de cómo llegan los chicos a la universidad. Imagínate, por supuesto, fueron totalmente seleccionados a lo largo de estos 40 años los profesores, los que Ahí no es, compartían eso. Claro. Primero, él cómo hizo Alfonsín. Primero se aseguró de dar la jubilación obligatoria a todos los profesores de más de 60 años, que eran de todas las facultades, el sí, cuerpo de profesores titulares, asociados, suplentes, adscriptos, todos adjuntos, todos ellos tenían más de 60 años, porque es la edad en que se puede enseñar. claro. Simplemente era un orgullo para nosotros, maestros como el doctor Mancino. Eran médicos que vos te sentabas más seis a escuchar sus reviews en medicina forense en Buenos Aires. Tipos que era tan grande su cultura y su sabiduría que vos no querías que se acabe la clase, los querías seguir escuchando. Pero ya se asesinó otros, los que tenían mayor arraigo cultural, y claro, ya después de los 60 una enorme experiencia, también de la vida política del país, de las cosas que habían salido mal, todo lo que podía poner en guardia a los jóvenes con valores profundamente humanos, ¿no es cierto? La mayoría valores cristianos, aunque no practicaran, todos estaban impregnados de valores cristianos. Entonces, de un plumazo sacaron a todos esos profesores que eran todos los que ejercían autoridad
en la universidad. Y luego tuvieron mucho cuidado en la elección en los concursos, digitar los concursos por los que competían los profesores. De hecho, te doy el caso, ya falleció una gran amiga mía, querida, debe haber partido hace ya, a ver, déjame pensar, alrededor del 2010. Ella era profesora de filosofía y licenciada en filosofía por la UCA en Buenos Aires, con trabajos presentados en universidades extranjeras muy buenos. Filosofía tomista. Entonces, cuando presenta un enorme currículum a la Facultad de La Plata, le dicen que no, porque la universidad no comparte esa formación, que ellos tienen una línea de pensamiento totalmente opuesta al tomismo, por lo tanto ella no podía concursar en la universidad, así como te lo cuento. ¿Eh? No Es una importaba el locura currículum absoluta. internacional, sino que lo gracioso es que después ellos son los que hablan de la libertad, libertad, libertad para los que piensan como ellos. Bueno, por Y por supuesto, lo estamos supuesto, viendo, en ¿no? medicina, hace unos años estaba gobernando Cristina Kirchner, 2012, suponete, nosotros tuvimos un gran decano en la facultad que declaró que la Facultad de Medicina no podía apoyar el aborto porque toda la carrera estaba fundada, instituida para salvar la vida y que seguía la tradición hipocrática. Todos habían jurado no utilizar sus conocimientos para Para no hacer daño. realizar aborto. Entonces, por supuesto, le utilizaron el centro de estudiantes, lo sacaron y luego sacaron a 100 profesores maravillosos que no querían el aborto, entre otras cosas, ni esta forma de universidad, y en el diario, desgraciadamente, de La Plata, de Clara Salud, sale: los últimos 100 carcamanes fueron arrojados de la Facultad de Medicina. Esta es la democracia que Es una estamos. locura, Chinda, pero escúchame lo que En te fin, quiero, escucha, con todo esto que estuviste charlando recién y que nos adentraste en parte de historias que quizás yo tampoco conocía, porque, porque dada los sistemas educativos o los planes de los cuales fuimos nosotros partícipes, no estaban a lo mejor muchas cosas de las cuales vos sí tenés conocimiento, para que estás de ese lado, ¿no? Ahora, más allá de la parte cultural, de la parte que la familia tenga como para poder brindarle contención a ese hijo, que no sea una familia inculta, no importa. Quizás hasta te diría que no sea, me atrevo a decirlo, que no sea siquiera que no sea que no tenga un ferviente catolicismo, pero sí que no tenga la posibilidad de cuestionarse. Eso es lo que a mí me llama la atención, el poder de cuestionamiento. Es el de los de, chicos. exacto, Y vos, no, mi amor, estás equivocada, Tati, porque vos cuestionás cuando tenés otro conocimiento. Es decir, ¿cómo vas a cuestionar si vos estás vacío adentro? Vos te dicen, claro, vos mirás por primera vez la luna y te dicen que es cuadrada, no sabés lo que es cuadrado ni redondo. sí, Y te dicen, eso es cuadrado y no tenés adentro un conocimiento para refutar. No estudiaste figuras geométricas antes, por lo tanto, vas a tomar eso. Esos chicos no tienen ningún conocimiento anterior. Es tremenda la realidad. Hay muy pocos que también las escuelas donde estatales, que en general las escuelas de las sí, universidades, que sí, seguro. mantuvieron cierto nivel académico, se cuidaron de mantener ese sesgo totalmente marxista y ateo. ¿No es Sí, sin cierto? duda. Esas universidades sí tuvieron presupuesto durante todos los años del kirchnerismo, ¿no es cierto? Para adoctrinar a todos sus seguidores, a los chicos, en esta, digo yo, epistemología marxista. Así es, si vos ves, hablas con los chicos, no tienen absolutamente No, no ningún tienen, contenido anterior están para vacíos, es cuestionar. verdad. Mira, yo estaba hablando con un médico que fue cuestionado por no hacer un aborto. No voy a hacer en este programa nombre, yo lo llegué a apreciar mucho, lo defendí, porque llegó hace unos años a su consultorio una embarazada de casi 6 meses de gestación, que las socorristas, las pañuelos verdes, asesinas, le habían dado misoprostol y tenía una hemorragia cataclísmica. Entonces llega al hospital y ve que si seguía el aborto la chica se moría, eso se llama síndrome de Mordor, se iba a morir. Y entonces, ¿qué hizo? Detuvo el aborto, la compensó y vio que el nene estaba, en la ecografía estaba totalmente sano, vital.
Entonces, si acá hace un aborto, se muere la chica. Entonces llama, mira la lista del hospital, la lista de familias para adoptar, llama al primer matrimonio adoptado más antiguo, habla con la chica, le dice, mira, no te preocupes porque en un mes yo te voy a hacer una cesárea, no puedo tocarte ahora porque, sí, perfecto, dice la chica, vos, el nene lo vamos a dar en adopción, así lo hace, la chica se salva. Una diputada de esa provincia le dijo a vos, perdón la palabra que voy a usar, te voy a hacer mierda. Y por supuesto lo detuvieron, le sacaron la matrícula, creo que 6 años, ¿no es cierto? Por haber salvado las dos vidas y además la vida de un matrimonio que estaba desesperado por tener hijos, por adoptar Una hijos. locura. Tres, cuatro personas salvadas y el premio fue sacarle la matrícula. Esto es la carrera médica, esta es la injerencia del Poder Ejecutivo y Legislativo en la carrera, está totalmente manipulada. Te pongo este caso, es un caso famoso, no quiero traer el Sí. nombre del programa, No, mucha te gente entiendo. pensará de qué se trata, y Sí. cuando hablo con él, ni bien pasó, por supuesto, fuimos a apoyarlo en todo lo que pudimos, muchísima gente lo apoyó, gente no profesionales, sino gente de sentido común, también algunos profesionales fuimos. Y él me dice, mira, Chinda, yo no lo hice por un principio simple, porque a mí me enseñaron que había que hacer aborto hasta las 14 semanas. Textuales palabras de él. Pero yo, como médico responsable, sé que a esta edad, como estaba la paciente, se iba a morir. O sea, Obviamente. no, ni siquiera lo hizo por un principio ético de no hacer un aborto como me hubiera pasado a mí. Sí, 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 te entiendo. Lo Te hizo para entiendo. saber, igual fue castigado. Me dijo, te pido que me entiendas, a mí me enseñaron que había que hacer el aborto. Hoy no lo haría porque ahora, después de 2 años fue esta conversación, me doy cuenta todo lo que hay detrás del aborto y toda la política que hay, la economía que... Hoy jamás haría un aborto, me dice, porque ahora aprendí. Pero cuando esto me pasó, cuando egresé de facultad, cuando me hice cargo del servicio de hospital, yo no sabía nada de esto. Te doy una prueba total de lo Sí, sí, te respondiendo a entiendo. lo que vos decís. Ellos fueron formados así, no tienen contenidos para refutar ni cuestionar. Y O por sea, supuesto el en mundo manos se de va. quién vamos a quedar entonces? Ese es No, el ya punto. estamos, Ya, no es que perdón, vamos a ¿en ver, manos de quién ya estamos? estamos. Y Porque de los, hecho la gente que lo dice, fui a la guardia, me pasó esto, me dejaron 6 horas esperando con un ataque de asma. El nene tenía 40 grados de fiebre y estuve esperando en una cola 7 horas, el nene está gravísimo, me volví a casa, le di paracetamol, no sé qué hacer. Pues esto es todos los días, no es ahora estamos en esas manos. Porque te vuelvo a decir, los en todo médicos ámbito, que ¿eh? claro, los médicos que se opusieron, Tati, y que sí presentaron cuestionamientos, fueron expulsados de todas las instituciones. Sí, Esto es desgraciadamente. así, desgraciadamente, y sigue siendo. Y de hecho a mí, por hablarme, ya va el segundo, tercer, cuarto juicio, pero bueno, Ay, bueno, o sea, sí, yo no me... pará, que escucha que ahora vamos, ahora te voy a pasar, te voy a dar vuelta a la hoja y después quiero charlar sobre un ratito sobre la OPS, OMS y fondo rotatorio de vacunas, cómo se va gestionando todo esto, porque la gente piensa que estamos afuera y que está todo bárbaro y bueno, y sabemos que no es así, pero quiero que me cuentes un poco qué es lo que te está pasando en este momento con, esta denuncia que te hacen Mira, Nicolás tengo dos Kreplak. denuncias que deberían avergonzar al Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, que tanto quise en otra época, que tuvo grandes médicos que representaron nuestra profesión. Ahora, evidentemente, son partícipes de intereses que para mí son espurios y por supuesto que tendré que accionar con todo el peso de la Sin ley. duda. Ahora me ha llegado, fíjate vos, un juicio sumario que dice así. Para su conocimiento y demás efectos legales se le hace saber que en el expediente 00326 caratulado Nota del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires de fecha 11 de diciembre del 25 solicitando sanción de varios profesionales médicos matriculados en esta provincia que se tramita en este Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 1. No es todo el colegio de la provincia, sino el Distrito 1 Sí, donde está La Plata. Cito, en la entiendo. calle tal, fue designado instructor sumariante el titular el doctor Hugo Sergio Petrone, suplente Hernán Carolo, secretario ad hoc el doctor, el abogado Emiliano Russo, ¿no? O sea, me instruye en sumario,
yo sabía de qué se trata, vergüenza para nuestro colegio, cuando en el Congreso de la Nación yo llevé 200 trabajos científicos diciendo que las vacunas del calendario vacunal de los niños se hacen con células fetales, por lo cual en Estados Unidos muchos científicos, en Europa también, consideran que el autismo puede ser por el ADN de los niños utilizados para fabricar las vacunas, del niño sacrificado, que por sangre, por supuesto, llega al cerebro del niño en formación recién nacido. Entonces, llevé inclusive 2 libros importantes, y además eso está en la cajita de la vacuna triple viral que dice MSRS-5, que MRC5, entra al prospecto y UI38, dice células fetales de varón caucásico de 14 semanas de gestación. Así como en la vacuna COVID, no me acuerdo si es AstraZeneca, ahí tengo los prospectos que los conseguí en su momento en Colombia, de células fetales humanas, o sea, no es ningún misterio. Entonces, que no nuestra para nada. opinión es que porque las vacunas se hacen así, ha aumentado en forma exponencial el autismo. Porque, siguiendo la teoría de varios científicos, entre ellos de la doctora Teresa Deicher de los Estados Unidos, cuando las vacunas se hacían en animales, de alguna manera el aparato inmune del niño en gestación rechazaba en gran medida el ADN proveniente del animal, pero cuando se hace en humanos se reconoce como propio y no hay reacción inmunológica. Esa es la tesis de la doctora Deicher. Y uno como científico que llamamos al debate científico, no hubo Bueno, debate, fuimos no, solos, entonces el ministro de Salud, que está imputado en varios juicios, uno de ellos por enriquecimiento ilícito, ilícito. los otros no me acuerdo, se toma el tupé de pedir sanción al Colegio de Médicos, pero esa sanción se hace solamente a mí, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, le diría a mis colegas que están en el Colegio de Médicos que es una barbaridad, como el juicio anterior al que enseguida me voy a referir, porque la libre expresión es la base del Estado de Derecho. Si hay Estado de Derecho y democracia, obviamente que el primer Claro, derecho, después del derecho de la vida, es el derecho a el la libre derecho a la expresión. expresión. Bueno, Y eso dejó ese de existir, derecho fue ¿eh? invocado por nuestros gobernantes cuando horrorosamente se hizo una muestra supuestamente artística de León Ferrari en Capital Federal, donde se ofendía a nuestra religión asquerosamente, ponían, bueno, imágenes horribles, o cuando este otro, ¿cómo fue el anterior gobernador de la ciudad de Buenos Aires? Rodríguez, La reta. eh, Larreta, hizo Ujú. una muestra artística donde hicieron una torta Ah, enorme lo con el cuerpo de recuerdo, nuestro Señor Jesucristo. lo Ahí sí recuerdo. había que respetar la libre expresión. Sí, O cuando las abortistas hacían asquerosidades con el retrato de la Virgen María. sí. Ahí había libre expresión. Ahora, para esto no hay libre expresión. Hay que callarse y mantener el relato oficial. No tengo derecho a expresar mi pensamiento. ¿Vos te das cuenta, Tati, la gravedad de lo que te estoy diciendo? Que me Linda, hagan a vos una te, sanción, que la sanción me importa 3 pitos, yo ya sé, porque te yo tengo conozco, sí, 72 años y ya tendría que estar jubilada. sí. Entonces, la suspensión que me van a hacer me importa 3 pitos, que es lo que pueden hacer. Porque no me pueden imputar de delito. Si no, me quieren hacer un sumario como médica. Te ¿Te das entiendo. cuenta? Por haber expresado que estoy en desacuerdo con la política sanitaria de un hombre sin escrúpulos como el ministro Kreplak, que me encantaría ver las instancias de las denuncias. Me han notificado gente que me ha respaldado las denuncias que le han hecho a este ministro. ¿No es cierto? Pero bueno, ya lo haremos en la instancia que corresponda. Pero lo vergonzoso, además de lo de que este hombre sea ministro de Salud y tenga el tupé de pedir sanción, a los que hablaron en contra de su política, que yo le preguntaría, ¿cuál es la política sanitaria? Los Ay, es, hospitales no por dan abasto ejemplo, de los casos de cáncer, los chicos con autismo desbordan las escuelas, no se puede enseñar en las escuelas la cantidad de no. chicos autistas. ¿Cuál es su política de salud frente al autismo? ¿Cuál es la La política sal- sanitaria de este sinvergüenza? ¿El ¿O cuál es negociado la de de las salud? vacunas? Exactamente. ¿O cuál es la de la salud mental? Que también está dentro de esto, que lo venimos Terrible. La salud acarreando desde mental, el... pobrecitos los enfermos deambulando en la calle. Exacto.
O ¿De sea, qué no estamos es una hablando? ¿De qué sola. política sanitaria? ¿Las vacunas? La única política sanitaria es la que le trae plata a los que la hacen. ¿Cómo es? No entiendo. ¿Qué es política sanitaria? Ahí, bueno, yo creo que Entonces, tanto como decir políticas sanitarias son todos los acuerdos que han firmado todos los ministros de salud de la nación argentina con diferentes farmacéuticas para producción propia, para poder exportar, porque va a traer un montón de dinero a la Argentina, se va a aumentar y Argentina va a ser mucho más próspera a costa de fabricar con Synergium BioNTech y la OPS y el Fondo Rotatorio de las Vacunas, y una una cosa y la mentira, otra, y mira, vamos vi a un hacer. videíto que te lo voy a buscar, que hicieron unos cuantos médicos a raíz de la muerte de 4 chiquitos en el Ay, año sí, 2000 se fue con la tremendo. vacuna, probaron la vacuna de neumonía. Y la periodista, que es francesa o inglesa, no me acuerdo, dice que la Argentina fue seleccionada hace mucho tiempo para experimentar los medicamentos y las vacunas en Sí. particular. Y más o menos de $400 a cada niño que trajeran para vacunar le pagaban a los agentes vacunantes. Entonces ahí justo está la familia viendo, yendo el papá y la mamá, yendo al cementerio a ver a su hijito muerto después de 2 años que, por supuesto, la convencieron le hacían el documento gratis y se vacunaba a su nene, la fueron a buscar, la llevaron, le dieron la vacuna el miércoles y el viernes se murió la criatura. ¿No es cierto? Fueron varios los que murieron, se usaron 14.000 niños de Santiago del Estero, la provincia más pobre de nuestro país, Sí, para es verdad experimentar eso. la vacuna de neumonía, perdón, la vacuna de neumococo. Creo que fue el laboratorio Glaxo, pero no tengo la certeza, después te busco el video. No, sí, sí, puede ser. Y por Así. supuesto, el Estado lo combinó una indemnización que jamás se les pagó a esos padres pobres. Y creer que realmente que es una alegría, como dijo el ministro Ginés González García, te verdad que Dios no lo deje volver nunca, hemos sido elegidos para Unidos, sí. experimentar las vacunas, es tomarnos el pelo, qué desgracia, somos chanchitos de India, qué desgracia, y lo mostraba como una buena noticia. ¿No es cierto? Lo que va a implicar esto mismo, ¿no? Fabricar y probar acá, hacer la prueba clínica en niños nuestros, en personas nuestras. Bueno, vos Es sabés que yo tristísimo lo justo, que está ahora vos que pasando. dijiste eso, estuve mirando un poco e incluso modificaron en los proyectos de ley de la Cámara de Diputados, esto es del año pasado, finales del año pasado, enviaron un proyecto de ampliación en la ley de bioética para la experimentación en humanos, con diferentes, eso tiene como, no sé, la cantidad de páginas, con un montón de anexos, que lo estoy desglosando porque obviamente no soy médica, pero quiero enterarme a ver a qué estamos expuestos, ¿no? Eh, Así que también van, y yo creo que esto sí, por supuesto, es parte de lo que siempre digo, ¿no? Se van distrayendo por un lado, la masa está distraída, vamos a poner un ejemplo, vamos a ponerle una pelota de fútbol, los distraemos por ese lado, ponemos una noticia que sea muy ruidosa, la ponemos por estar y mientras tanto seguimos generando todo este caos en el cual la gente no tiene ni la más remota idea de lo que está sucediendo. Por ejemplo, Chinda, una de las tantas cosas de las cuales te quería preguntar, a ver cuál era tu visión, que Argentina implementó en el año 2025, implementó la salud digital con inteligencia artificial, o sea, la salud digital 2030. Eso está dentro del portal del gobierno de la Nación Argentina. El niño cuando nace tiene un certificado electrónico de nacimiento, donde ahí van a constar todos sus datos. Es completamente interoperable, se pueden ver desde cualquier plataforma, desde cualquier país, se pueden compartir los datos que son personalísimos, porque son datos de salud, son personales, evidentemente no, esto no, entran datos socioeconómicos, cuánto consumís de energía, de gas, si te falta algún tipo de inyectable o no, va a ser implementado para cuestiones transfronterizas y, y demás. El control a través de la salud, yo lo veo como que ese es el talón de Aquiles para que todo esto se empiece, esta gran maquinaria de control social, bien comunista,
empezó, ¿no? Empezó con una cuestión de salud, en realidad, eso, yo quédate en casa, cuídate, porque hay algo, pero te estoy vigilando, te estoy Claro, monitoreando. mira, esto fue así, fue creada justamente lo que hablamos siempre, pandemia, para justificar la necesidad de inoculación, la supuesta prevención de nuevas pandemias, ¿no Sí. es cierto? Entonces, que era necesario que todo el mundo esté inoculado para evitar el contagio y que entonces vos tenés que tener ese pase sanitario, creo que ya Inglaterra lo tiene, Sí, ¿no? sí. No, no estoy muy seguro. Entonces, si no, no podés moverte ni comprar ni vender. Ujú. Entonces, justamente ese, como tiene que estar controlado electrónicamente por salud, entre comillas, entonces todo eso, a ver, ¿quién es Chinda Bandolino? Ya está, su huella digital, su rostro, su todo, y vive en tal parte, su domicilio, tiene tanta plata, porque ya tampoco va a haber dinero efectivo, ya casi no lo hay, no se está Vale. emitiendo moneda, te vas a tener que manejar con el dinero digital, con lo cual no tenés ahorros ni nada. Nada. Quien maneja el botón sabe, tenés 5 pesos, 10 pesos, 1000 pesos, ganás 28, 30, todo está ahí en el Chao. control. Todo porque te van a pagar con eso y vas a tener que pagar con eso. Entonces todo tu dinero va a estar ahí a la luz, ¿no es cierto? Todos tus bienes, todos tus lugares de esparcimiento y por supuesto ni hablar de el control también a través de todas esas cosas de, digamos, de dónde te encontrás en ese momento, ubicación en tiempo real, ¿no es Exacto. cierto? Con lo Esta, cual la persona no va a poder escapar a ninguna parte. Esta es la finalidad. Esto, si vos te acordás, Tati, yo lo dije el primer día, sí, en yo el soy por eso, 25 de marzo de 2020. tal cual. Esto va a terminar en eso. Y ese número, ese control, es aquello que prefiguró metafóricamente la escritura, la lectura de Apocalipsis. Sin ese número que tendrán en la mano o en la frente, no podrán comprar ni Comprar vender. ni vender. Esto es así. Y por eso es tan poderosa su maquinaria, es mundial. Los políticos que quedan saben que si quieren sobrevivir tienen que acatar humildemente. Los profesionales de las instituciones como esta también agachan la cabeza porque quieren ser, o sea, a ver, el barco se está hundiendo, pero peleemos por estar en cubierta para estar mejor el mayor tiempo que podamos. Sí. Este sería el esquema de esta pobre gente enferma que no se da cuenta que nos tenemos que defender todos de un sistema terriblemente perverso y que tenemos que mantener nuestra independencia como nación, como familia y como personas, ¿no es cierto? Si no, la vida va a ser un infierno, va a ser Orwell 1984, Pero ¿eh? se El quedó libro de recontra Orwell. corto, como digo siempre. Orwell se quedó corto Sí, cuando escribió esa policía del novela. pensamiento, donde nada ni nadie va a poder ser disonante y desaparecer del planeta si manifestas tu oposición. Bueno, Y bien, todos los que bien te te lo rodean van a comentaba ser. cuando hablamos, creo que fue la semana pasada, me levanté el lunes pasado y no tenía más ninguna cuenta, no tenía más ni mi Instagram, no tenía más ni mi Facebook, no tenía más ni mi cuenta de Facebook personal, o sea, 45.000 personas en uno, 41.000 en la otra, después de tantos años de información que fuimos recabando, que hoy día sería de vital importancia para quizás para muchos que están viendo que algo no está cerrando, desaparecí por completo. No soy la única persona, le ha pasado también a otras personas más, y los hackeos están siendo grandes. Esto no es una cuestión de Instagram, estos son grandes tecnológicas que evidentemente cuando alguien como te comentaba al principio, fuera de la charla, cuando quizás hablamos de algo que es disonante para ellos, o el relato oficial se corre un poquito de lugar, enseguida vamos a sancionar. Evidentemente, no sé qué es lo que debo haber dicho, bueno, en realidad sí me lo imagino, pero fueron muchos años que de estar tanto con vos como con otras personas, con otros. Uno terminó aprendiendo de todo, Chinda, como te lo digo, y siempre se los agradezco, porque uno aprende incluso no solo fuera de estos encuentros, sino escuchando, sabiendo cómo manejarnos, buscando estrategias. Estamos en un sistema, desgraciadamente, en donde ahí va la pregunta que te quiero hacer,
pero más allá de la censura que estamos viviendo todos y que estamos siendo completamente vigilados, viste que ahora con el solo hecho de sentirte vigilado es como que estás cuidando a ver si vas en auto, si te están mirando desde una cámara, si vas al banco, si voy al baño, si voy a la casa del vecino, estamos sí, en la policía del pensamiento. Por otra parte, el gobierno argentino se vanagloria diciendo que salimos de la OMS y que estamos eh, libres, somos un país completamente soberano y bueno, que estamos todos chochos y que tenemos que festejar cada delirio que se le ocurre. Pero estamos dentro de la OPS. ¿Qué sería eso para la Y gente? además, te aclaro que nunca salimos porque se presentó esa petición, Gracias pero por la no corrección. publicaron la respuesta del OMS. La respuesta fue, la Argentina no puede salir. Estados Unidos pudo salir porque lo había previsto en el momento de la fundación. Exacto. Los países que no lo previeron no pueden salir. Mirá qué libertad, el gobierno libertario, mirá la libertad, no podemos salir de la OMS. Entonces, por un lado, estamos dentro de la OMS, aunque haya pedido salir el gobierno, no fue aceptada esa renuncia. Y por otro lado, hace muchísimos años existe la Organización Panamericana de la Salud, que es el órgano que maneja en forma directa toda la política antisanitaria que se hace en nuestro país. De hecho, a ver, espero que escuche el ministro Kleplak, que esto sí correspondería que se ocupe un poquito. Se están vacunando a todos nuestros niños con una vacuna para hepatitis al nacer de el Serum Institute of India, Ah, las de la que India, sí. no pasó ni por el ENMAD ni por la FDA, ni tiene ningún certificado de control sanitario, y fue comprado por el Ministerio de Salud de turno antes que Lugones, me parece el anterior, pero no lo puedo Hugo asegurar, Russo. directamente a la OPS. ¿Mm? O sea, Que el es el que negociado lo abastece hizo a la América Latina. OPS. Claro, es el que Claro, abastece a América Latina y el Caribe. compró directamente a la India, habrá que dar algún pesito en el bolsillo, en el medio, Sí, pero imagínate, pobre, de carne somos, y de ahí a cada exactamente. Ministerio de Salud de Sudamérica, qué sé yo, sería un negocio pequeño, ¿cuántos miles de trillones de dólares? No sé, imagínate, las Pero vacunas bueno, obligatorias de todos los niños que nazcan para ellos en el es un país, vuelto. en el continente, qué sé yo, un pequeño negocito ha sido de la OPS que depende directamente de la OMS. Por eso esta ¿Mm? fantasía de este hombre que realmente mucha gente se pregunta si está en su sano juicio. Yo creo que sí, que está en su sano juicio. ¿Ah, sí? Y que sí, y que responde a todas las órdenes que le dan desde Nueva York. Ajá. Sí. Vos decís que Sí, es como un buen los alumno. anteriores, sí, igual que Sí, los anteriores. tal Él cual. está cumpliendo, ¿no viste que va, viaja mucho? Sí, Viaja sí. mucho y viaja a los lugares que es donde les dan las órdenes de cómo tiene que gobernar. Bueno, pero eso es parte de ser de ser un buen lacayo. Claro, y en eso estamos, claro. Eh, Chinda, te quiero hacer una última pregunta para todos los papás y los abuelos, porque hay algo que sí me escribían, por lo menos a lo que era el otro Instagram. Ahora tengo el nuevo, así que bueno, pueden dejarlo ahí o pueden dejarlo abajo de los comentarios. Esperemos que perdure, porque estoy con la controversial doctora Chinda Concepción Brandolino, así que todo puede llegar a pasar dentro de este canal, que Sí, también va a estar subido en Rumble, por supuesto. Pero te quiero preguntar, porque como viste que todo esto es salud digital, como te comentaba recién y lo hablábamos, está todo dentro de las billeteras digitales, billeteras sanitarias le llaman ellos. Si yo voy, por ejemplo, con algún niño o a un padre o va un niño a un sanatorio o un nosocomio para una acción curativa, digamos, nada más. Lo que van a hacer es tomar usted qué nombre tiene, tanto, bueno, y le salta en el sistema que le están faltando todo esto. Nosotros, los papás, automáticamente ese ente tiene la obligación de emitir una alerta que esa criatura no tiene las vacunas de calendario o lo que fuera que le falte dentro de ese sistema de salud digital.
¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Estamos entre la espada y la pared, Mira, es complejo, ¿eh? o sea, de hecho lo que están haciendo es bárbaramente dar todas las vacunas juntas que no, inclusive en chicos que están vacunados pero que no Sí, tienen el sí, certificado, sí. si no lo subieron o no, le chufan todas las vacunas juntas. Mira, hace poco tuve una beba muy mal de salud, 11 vacunas le pusieron, pobrecita, la tuvieron que internar porque tenía no sé qué cosa febril, la llevaron, vieron que no estaba vacunada, así que además de la patología, está muy delicada la criatura, pero bueno, 11 vacunas le pusieron. Impresionante. Estamos tratando con muchos médicos y abogados el reverso. Creo que hay que presentar recursos de amparo y sobre todo basadas en los tratados internacionales de rango Internacionales. constitucional, ¿no? Como derechos humanos y el Tratado de Bioética del 2005 y muchos otros. Y ya en la Argentina, la ley de, eh, ¿cómo se llama? De autonomía del paciente, la ley de Sí, autonomía y de consentimiento bien informado, que informado. están todas, las dos están legisladas en nuestro país. Entonces, me parece que antes de que pase, todos los argentinos tenemos que impugnar la ley que puso Macri de obligatoriedad de las vacunas. Sí. Obligatoriedad compulsiva. Yo creo que el trabajo es anterior a vernos frente a la situación de que mi hijo nació y me lo van a enchufar todas, sino que hay que presentar la impugnación de esa ley y pedir la derogación democráticamente de esa ley, porque atenta contra los derechos más elementales de las personas. Eso no existe en Dinamarca, ni en Noruega, ni Suecia, ni Finlandia. Una, una Realmente, sí, tampoco en Inglaterra ¿no? no hay ninguna obligación. Yo justamente hace poquito volví a atenderla el año pasado, atiendo a esta chiquita Mariela, no voy a decir el apellido, argentina residente en Londres, con un chiquito de 2 años, y le digo, ¿está vacunado? No, no está vacunado. Pero yo no la conocía, ella sola. Mirá, yo siempre tuve desconfianza, ¿no? Una chica jovencita. Así que me preguntó y dije que no me quería vacunar, me ofrecieron 3 veces y después no me molestaron más. Londres. O sea, nosotros que somos esclavos, que no tenemos ese derecho, que no me digan la incidencia de tuberculosis, porque Londres tiene una afluencia de inmigrantes de África y de Sudamérica inmensa, sobre todo de África, con un montón de enfermedades. Entonces, que no se publiquen las estadísticas es otra cosa, pero tiene una afluencia de inmigrantes africanos enormes y sin embargo tiene Pero libertad de esta, vacunación. ¿Eh? Chinda, esta ley que tenemos acá es típica de un país comunista, no es de ningún país Por de libertad, ni supuesto. nada por el Por estilo. eso de paso nos Eh, viene bien mostrarle a la gente que eso lo hizo Macri. Fíjate vos que la gente tiene la fantasía de que todo esto, estas leyes impositivas, vienen de los gobiernos kirchneristas, que son un desastre y una sí, desgracia. sí, No, sí, no, nadie no. dice lo contrario de eso. Pero esto lo Entonces hizo van y Macri. contentos votan a Macri, Macri con guante blanco y bien vestido hizo exactamente lo mismo o peor, porque esta ley es peor que las kirchneristas, es de obligación compulsiva. ¿Qué quiere decir eso? Si vos no lo haces, va la policía, te saca al chico. De hecho, hay un montón de madres pobres a las que le han sacado Sí, los hijos por no haber quedado vacunadas. Hay muchas mamás que ya han tenido un hijo autista y saben sin tener un bagaje cultural que la vacuna les provocó el autismo, entonces le sacan el hijo. Tenemos con el Bota varias y bueno, y todo el grupo de médicos amigos, ¿no es cierto? Muchas mamás que les han sacado a su hijito por no haberlos vacunado. O sea que no solo le hacen daño a la vacuna, sino los separan de sus padres y los llevan a orfanatos. Mirá datos, qué criterio de salud tiene el ministro. A orfanatos, lo peor que le una puede pasar a una criatura, criatura, separarla de mamá viva, y meterlo, vacunarlo y dejarlo en un orfanato que lo maten a palos, que lo violen, como la chiquita del otro día. ¿No es cierto? Una cosa tristísima, pero esa es la política sanitaria, a esa se debe referir el ministro. sí, Que me opongo a su me política imagino. sanitaria, claro, claro, Nos qué oponemos mala que soy, todos, que me pongo a esas ¿viste? cosas. Bueno, Tremenda. te estás oponiendo a algo que es completamente criminal. Chinda, por último, y así te desligo, estoy viendo que somos pocos los que quedamos dentro de estos lugares, ¿no? Que seguimos dando batalla todo el tiempo, Mira, que nos tiene comemos la censura.
y todo, ¿cómo alentaríamos quizás a otro para que nos den una Mira, mano? ahí tengo una carta de 1920 de Ortega y Gasset a los argentinos y dice que los argentinos son muy entusiastas, inteligentes para empezar y que vehementes y afectuosos, pero tienen dos grandes defectos que van a hacer caer la Argentina y que la Argentina va a fracasar. No tienen rigor y no tienen constancia. Y esto nos pasó a nosotros, que es lo que está diciendo, cuando empezamos el movimiento, muchos se enrolaron, se Sí, listaron. Pero a medida que va pasando el tiempo, pasa el entusiasmo y esa superficialidad en general, esa falta de constancia de nuestro pueblo, hace que vuelvan, a pesar de cada día ser peor la imposición de Orwell en 1984 o de Un Mundo Feliz, cada día más imposición, cada día más pérdida de libertad, cada día más pobreza, más empobrecimiento, más enfermedad, más discapacidad en los niños, más injusticia. Se les sacaron las sí, pensiones por discapacidad a cientos, miles de personas con discapacidad, mucha más injusticia, más peligro colectivo. Se están contaminando los glaciares, el agua, las napas, nos están dejando sin los recursos vitales. Se ha entregado el recurso hídrico a una compañía extranjera que nos puede sí, matar de todo cuando quiera. tranquilamente. A pesar de todo el agravamiento de la situación, la gente se cansó y va dejando. No sé si el género humano tiene ese defecto, el pueblo argentino lo tiene. A quien mucho amo, yo sí, lamentablemente, dijo, ahora soy patriota y realmente voy a pelear hasta lo último. Voy a ser la última que apague la luz cuando todos se vayan. Ujú. Me apena mucho que, a pesar del sufrimiento de los últimos años, no haya aprendizaje en Argentina. Y Ay, saber, como me enseñaba mi papá, lo importante no es triunfar, sino seguir. tal cual. Acá no estamos hablando, por eso te decía, o sea, acá no hay una cuestión ni de protagonismos, ni de egos, ni de nada que se le parezca, sino de simplemente No, una ayuda siempre humanitaria, una sabemos que ayuda hacia el otro, no ver la vida de la vereda la enfrente y guerra fíjate. siempre, la batalla siempre es costosa, siempre exige sacrificio, siempre exige renuncia, y uno tiene que estar dispuesto a eso, ¿no es No sé, cierto? seguro que Y sí. las patrias son proporcionales a ese espíritu en su pueblo. Si ese pueblo tiene ese espíritu generoso de renunciar a un montón de cosas para buscar el bien común, la salud común, la justicia, y bueno, vamos a tener una patria grande. Si no, el Evangelio tiene una frase terrible: al que tiene se le dará, y al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. Es decir, al mezquino que no puso lo suyo, que no puso el corazón en esta lucha, lo poco que queda también le será arrebatado. Pero bueno, esa es la realidad. Y antes, como decía el padre Mamerto Menapache en ese cuentito que a mí me encanta, que se llama El Mangrullero, cada uno es responsable de su actitud ante la ciudad sitiada. Mm, ¿Eh? Estamos sitiados, estamos sitiados. nuestra perspectiva es negra, pero Dios es grande y además recompensa el 100 por 1, Tati. Con un poquito que vos pongas, Él pone todo lo demás. Pero ese poquito lo tenemos que poner. Y si Bueno, no, alentamos también desde este lado, como siempre, a que todas las personas que por allí tienen ese o tienen esa intención de comunicar, de poder llevar la voz, no importa que recién empiecen, no importa que se hayan dado cuenta ahora, no importa el tiempo, que hayan estado quizás entre paréntesis dormidos, lo cual no es la palabra, pero bueno, que sí puedan salir como, con lo poquito que tengan y que nos den una mano a todos los que venimos desde hace mucho tiempo para también hacer ese relevo y no callarnos, porque si nos callamos, si dejamos de hablar, si dejamos de hacer lo que estamos haciendo, el relato oficial nos va a pasar por encima. Y es lo que no queremos así que es, suceda. así es, Tati. Bueno, Bueno, invito a querida todos los que China, nos escuchen a que pongan su corazón sobre todo. Atrás del corazón viene la inteligencia, la fuerza, el hacer todo, cosas, pero primero ese corazón a donde tiene que estar, lo que es nuestro, tal cual. nuestro pasado, nuestras raíces, nuestra tierra, nuestra tradición, nuestro sentir y nuestros hijos, querida Tati. Los hijos, lo más importante.
lo más Chinda importante. Concepción Brandolino, para mí siempre va a ser un placer hablar con vos. Para todos los que miren esto, compártanlo, para los que tengan ganas de aprender. Hay muchas notas que hicimos con Chinda a lo largo de todos estos años y siempre es un libro abierto, no solo con su integridad, como digo siempre, y esto no es por tirar flores, sino porque es la realidad. Es una persona con un gran corazón, tiene una entrega absoluta y la verdad que la está peleando desde hace muchísimos años, no es esto desde el 2020, Chinda viene desde hace muchísimo tiempo y por ahí necesita también que alguien le dé un empujón y la releve y le aliviane un poco el peso, así que a todos los médicos, que seguramente algún le va a llegar a este video como para que escuchen y quizás van a decir, no, voy a escucharlo a ver qué incongruencias están diciendo. Bueno, pónganse a estudiar porque los libros no muerden, porque el conocimiento es sabiduría y porque tenemos que tenerlo para poder defender lo más valioso que tenemos, que es nuestra familia, son nuestros hijos y que no son el futuro, nosotros tenemos que brindárselo. Así que, Chinda, te agradezco de corazón, como siempre, todo el tiempo que le brindás a toda la gente. Un gusto, mi amor. Un abrazo grande, Tati, un abrazo a todos los que nos escuchan y gracias por esta entrevista y que Dios te bendiga mucho. Igualmente. Chao, mi amor.